Hola, soy Raúl Márquez, fundador de Digital Challengers. En Digital Challengers nos encargamos de tomar todos estos retos digitales que hoy están en la transformación digital. ¿Cómo fundamos la empresa? Sobre todo, y tiene mucho que ver con esto, nosotros hace 15 años nos encargamos de unir todos los arquitectos de diferentes industrias, de diferentes aplicaciones, datos, arquitectos empresariales, y quisimos hacer una firma totalmente técnica. Por ende, nuestros fundadores, todos los arquitectos, nos encargamos de tomar muy bien todos esos retos tecnológicos, pero siempre metiéndole el interés técnico y de adopción. Entonces, eso les ha ayudado mucho a nuestros clientes a poder aterrizar problemas complejos, muy técnicos y con un pragmatismo que es lo que hoy nos está ayudando mucho a poder dar valor a nuestros clientes. En este espacio vamos a hablar un poco del tema de inteligencia artificial y sobre todo que nosotros, al haber estado todo este boom, hemos tomado muchos modelos de adopción y ya hoy nos sentimos bastante cómodos para poder proveer un plan de adopción a nuestros clientes, sobre todo basado en las mejores prácticas de la industria. Entonces, vamos a ver un poco en el desarrollo cómo ayudamos un poco a los CIOs, cómo implementamos algunos modelos, cómo algunos retos los desmitificamos, y después vamos a tomar un poco de un plan de adopción que se propuso desde Gartner y que hoy es una de las cosas que nosotros tomamos como base para implementarlo con los clientes. Entonces, mucho de esto tiene que ver con este skill. Somos más de 150 personas en 5 diferentes países y al final la mitad de nuestra gente son arquitectos. Por ende, somos una firma totalmente técnica y pues estamos en prácticamente todos los sectores. Mucho de esto que estamos hablando de inteligencia artificial tiene que ver con qué es la inteligencia artificial. Si es un modelo, es una herramienta, es algo que está dentro del internet o es algo que se implementa. Y para todo esto, nosotros al final es más simple que eso, ¿no? Tiene mucho que ver con cómo resolver un problema de una forma automatizada. Ahora, para ver esto, muchas veces los que son los grandes tomadores de decisiones son los CIOs. Y para esto nosotros siempre hemos estado muy cercanos de ellos para poder saber cómo ellos van a resolver problemas de negocio. El área de negocio le pide al CIO ciertas iniciativas, ciertos indicadores de crecimiento o reducciones de costo, y al final los CIOs tienen que hacer magia con ellos. Entonces, para poder hacer esto, muchas veces ellos plantean hacer automatizaciones de procesos, desarrollos de nuevas aplicaciones, generaciones de datos o consumos o reportes, pero muchas veces hay un límite, quizá del expertise interno que tienen, y muchas veces los CIOs se unen de varios proveedores para poder dar mucho de este valor, pues obviamente con unas capacidades extendidas. Cuando el CIO se acerca con nosotros, pues lo más importante siempre es entender el problema. Han llegado muchos clientes en los que nos piden un proyecto de inteligencia artificial y nosotros, a revisar realmente los dolores tanto del CIO como de negocio, nos damos cuenta que no es inteligencia artificial, son temas de procesos. Y muchas veces esto es uno de los grandes mitos de la inteligencia artificial, ¿no? Por eso, por ahí decían las estadísticas que el 90% de los proyectos en producción de inteligencia artificial no son exitosos. Pues es por esto. No es solamente la implementación de una moda, no es un modelo, tiene que haber un entendimiento profundo del problema. Y muchas veces, a lo mejor solamente es una mejora en un proceso, a lo mejor en otros solamente es una automatización, quizá otros tengan un desarrollo de una aplicación. Pero en el momento en donde sí aplique la inteligencia artificial, ahí es donde más valor podemos darles. Mucho de esto tiene que ver con estos retos que habíamos mencionado. Muchas veces se tiene que hablar de un retorno de la inversión o de reducción de costos. Para llegar a esto, y cuando ya notamos que sí aplica un modelo de inteligencia artificial o un proyecto adicional, es cuando nosotros articulamos con los CIOs un poco toda esta metodología de adopción. Ahora, para antes de esto, siempre tenemos que tener siempre en mente que para poder medir el resultado de alguna iniciativa, siempre tiene que haber
pues un panorama o unas métricas específicas, y muchas veces cuando llegamos no existen. Muchas veces nos han llegado clientes que tienen muchos desarrolladores y dicen, no, yo quiero que mis desarrolladores sean más óptimos, pero muchas veces no tienen una línea base. Entonces le podemos decir, oye, pues te puedo implementar ciertos modelos, pero si no tienes una base, ¿cómo sabes si es exitoso? Y muchas veces nosotros los acompañamos a establecer eso que le llamamos la línea base. Esa línea base puede ser una línea base técnica para programadores o puede ser la línea base de un proceso, ¿no? Que muchas veces nos involucran para hacer un modelo o un proyecto, pero no hay una métrica o no hay un proceso documentado. Entonces, por ende, pues en estas soluciones la inteligencia artificial no va a resolver algún problema y quizá va a ser un dolor más que les dé. Muchos de nuestros clientes nos dicen, ¿por dónde empezar? Quiero ya implementar inteligencia artificial. Mi jefe me dijo que lo implemente, o ya vi que la competencia está implementando. Lo que nosotros siempre les decimos es, lo más importante es empezar con una metodología. ¿Por qué? Porque al final no es una moda ni es un modelo, siempre tiene que haber algo muy ordenado y muy medible. Nosotros les recomendamos una metodología que nosotros hemos generado basada en el modelo de madurez de Gartner, lo cual nos permite llevar a un cliente en este journey de adopción de inteligencia artificial. La fase 1 tiene mucho que ver con el diagnóstico y la evaluación. En este caso, nosotros buscamos obtener la mayor claridad para el cliente. Para darles una idea, esta fase dura de 2 a 4 semanas y lo más importante de aquí es evaluar la madurez organizacional. Muchos de los CIOs ya implementaron ciertos proyectos y quizá ya mucha de nuestra gente lo usa, pero aquí tenemos que evaluar en dónde están y a dónde quieren llegar. No todos quisieran llegarse al estado del arte, quizá en algunos casos solamente quieren implementar una herramienta o un cierto modelo para poder lograr un problema en específico, pero habrá unos más especializados en donde quizá ya tienen modelos, múltiples modelos o infraestructura propia de inteligencia artificial, quizá inteligencia artificial generativa, lo cual pues sí ya vuelve problemas más complejos a los que están pues más experimentando los CIOs. Mucho de esto también tiene que ver con la calidad de los datos, porque como les digo, muchos de estos datos para poder generarse tienen que ser datos de valor, y muchas veces si el dato no es entendible por el negocio antes de la inteligencia artificial, cuando haya un nuevo modelo menos va a dar. La idea siempre es entender cómo está el proceso de los datos, si los datos hoy dan cierto estructura, ya son coherentes, y a partir de ahí ahora sí ya pueden ser una buena fase para toda todo el planteamiento del proyecto. También muy importante identificar los procesos críticos. Los procesos críticos son muy importantes porque aquí muchas veces quizá tengan ciertos insights de irse por un proceso, pero nosotros siempre decimos, si el proceso más crítico es donde más te duele o más generas valor, pues idealmente ahí es donde más se tiene que identificar cómo dar este quick win en específico. Dicho lo anterior, es muy importante hacer quick wins, porque si no, toda esta metodología en presentaciones o en libros pues no tiene sentido. Al final siempre tenemos que identificar desde una etapa muy temprana qué quick win le va a dar valor bastante rápido a los clientes, y ahora sí, desde ahí podemos pivotear ante una mejor solución. También nos han preguntado en esta fase, ¿qué modelo, qué tecnología? Nosotros no vendemos ninguna tecnología, nosotros les damos siempre esta claridad estratégica y sobre todo con este enfoque de arquitectura para poder dar lo más importante a las primeras fases. Los entregables al final de esta primera fase, uno es un reporte ejecutivo de madurez, del 1 al 5 te diremos en dónde estás y a dónde podrías llegar. Otra es una presentación pues para sobre todo los C-levels, para poder entender muy claro dónde se puede implementar todos estos beneficios, y al final pues quizá unas 5, 3, 8 oportunidades concretas de alto impacto que les pueden dar. Este diagnóstico es muy importante porque pues si lo vemos simple a nivel en un lapso de un mes, ya podemos mostrarle al ejecutivo
el plan que se tiene que hacer, ¿no? Esta fase es la primera, es la más importante, porque ya después de esta, ya sabiendo el qué y algunos valores o quick wins que se puede dar, ya podemos llegar a la segunda fase, en donde ya es una más específica, le llamamos ya de estrategia y de roadmap. Aquí puede durar de 3 a 6 semanas, pero aquí tomamos todas esas oportunidades o quick wins que se identificaron y nosotros podemos ya centrar más específico cómo armar y ponerle orden a esto. Lo importante quizá es hacer como un canvas de todos estos casos de uso, ¿no? Para poder tomar cuáles son los modelos. Muchas veces aquí se generan nuevos modelos de sus mismos procesos de negocio o nuevos modelos de negocio o quizá optimizaciones de un proceso de negocio y tratar de cuantificar un retorno de la inversión si tuviera un caso. ¿Por qué me hago esta nota? Muchas veces ya queremos que todo tenga una actualización para el retorno de la inversión, pero muchas veces es una actualización tecnológica, un must que tienes que hacer, ¿no? Quizá inicialmente es algo que no te da quizá un ROI tan grande, pero que ya te va a hacer más competitivo y quizá a la larga y ahora sí se pueda recuperarlo. Muchas veces aquí también les damos arquitecturas recomendadas. Ya pueden ser con un stack tecnológico específico. Al final nosotros no vendemos de ninguna plataforma. Podemos dar un stack totalmente agnóstico en on-premise, en cloud. Y al final también en esto les damos un marco de gobernanza. Nosotros tenemos la ISO 42001 en la que nos enfocamos todo este tema de inteligencia artificial para evaluar el modelo ético, modelo de riesgos de la fase de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque una IA sin gobernanza es un riesgo. Muchas veces, hoy lo hemos visto, nosotros compartimos información con nuestros agentes virtuales y no sabemos en dónde está esta información, dónde se guarda o quién la está utilizando, ¿no? Muchas veces esta información puede ser utilizada por un tercero, o también la información que se está compartiendo entre las diferentes áreas también hay que cuidar muy bien quién gobierna, quién entra, qué comparte. Imagínense estados financieros consultados por cualquier empleado, tiene que ser muy segregado por roles, qué les pueden preguntar a sus agentes, a sus modelos. Y al final nosotros ¿qué entregamos? Un roadmap detallado en donde hemos hecho desde 6, 12 a 18 meses, un roadmap muy específico con ya todas estas iniciativas para poder llegar. Buscaremos obtener casos de negocio detallados. Esto tiene mucho que ver con qué es lo que busca el cliente y a dónde se van las optimizaciones. Y muy importante, un modelo de gobierno, porque a lo mejor cuando ustedes implementan unas primeras fases de inteligencia artificial no le dan tanta importancia, que cada quien demos una licencia de un agente, todos montémonos pero ya después se darán cuenta que todos consumiendo información, se te acaban los tokens, ya no sabes por dónde empezar, quién tiene acceso, quién no, les quitas el privilegio, todos los contextos que están ahí compartidos. Siempre es muy importante un modelo de gobierno y algo que sí les damos, KPIs definidos. Ese siempre es importante, porque esos KPIs al final es cuál es la medida del éxito, ¿no? Y una cosa muy importante que no la dejamos al final por menos importante es el plan de gestión del cambio. Somos personas, la IA no va a reemplazar humanos. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos que hacer un plan de adopción con la gente, es un cambio cultural. Entonces mucho de esta fase les damos este plan, ya sea de capacitación, de cómo vamos dando el onboarding a los clientes, a los diferentes usuarios para que la usen, ¿no? Muchas veces proyectos tecnológicos, no solo de inteligencia artificial, por no hacer esta cultura del cambio, muchas veces impacta a los trabajos de las personas, porque pues si no se le capacita, le dicen puse esta plataforma sin capacitación, son detractores, no les sirven y pues pueden tirar un proyecto. Entonces siempre es importante la gente capacitarla para poder dar valor. Y en esta metodología lo que entendimos como al final mucho de este resultado son presentaciones o documentos, pues hacerlo más tangible. Y en Digital Challengers creemos mucho
en algo real, ¿no? Le llamamos a la fase 3 piloto controlado, ¿no? Nosotros nos comprometemos a hacer en una duración de 2 a 6 meses un caso de alto impacto que ustedes elijan y nosotros lo llevamos hasta producción. Entonces eso no solamente da un valor de un documento que quizás sí creemos que sí da bastante valor, pero lo importante siempre es darles algo que sí sea medible, con un dashboard en tiempo real, que vean las métricas claras, que vean esta transferencia de conocimiento, que vean el playbook de escalamiento para que vean cómo nos vamos a ir llevando este modelo, y al final con esto ya pueden ver algo más tangible. Casos que quizá nosotros hemos visto es que no es un modelo que solamente vive de nosotros. Al final estos proyectos son de ustedes, ¿no? Entonces lo importante siempre es que dependan de ustedes mismos con estas capacitaciones, estos modelos, estas herramientas, se vuelvan autónomos y que ustedes mismos nos ayuden a generar estas sinergias para que nosotros también vayamos entendiendo todos estos nuevos casos de uso con nuestros diferentes clientes. Cosas que aquí nos han pedido han venido de diferentes índole. Pueden ser esquemas más específicos, como hacer una optimización para fábricas de desarrollo. Nos han pedido hacer optimizaciones para cadenas de retail de sell-in, sell-out. Nos han pedido agentes virtuales para aseguradoras. Aquí puede haber de todo. No hay un caso de uso específico que se tiene que hacer. Lo importante siempre es entender cuál es el problema de negocio. Mucho cuando vemos esta metodología tiene que ver con entender cómo los clientes lo ven. Al final es un modelo de colaboración. Cada organización está en un punto distinto y por más de que nosotros le pusimos esta metodología y un orden y unos tiempos, siempre tenemos que ver que los clientes tienen diferentes tipos de iniciativas. Algunos quieren un proyecto completo, algunos solamente quieren un área funcional, algunos ya tienen un problema ya muy específico. No necesariamente tenemos que implementar todas las metodologías, cada cliente es diferente. Lo que sí les proponemos siempre es hacer estas fases modulares para que ustedes puedan identificar en cada fase puntos de control en donde se sientan cómodos en saber si va avanzando o no. Mucho de esto es una colaboración estratégica que hacemos con ustedes. Mucho de esto tiene que ver con que no hay recetas universales. Como les mencionaba, no hay algo que se copie y se pegue, un modelo que se elija y este es el mejor. Siempre tiene que ver con cómo se implementa y cómo va adoptando la gente estos modelos. Adicionalmente a esto, ¿qué resultados pueden esperar? Al final este es un proceso y la organización tiene diferente enfoque, sobre todo de solución. Muchos lo que más quieren es claridad estratégica. Si esa estrategia, esa idea que tienen, sí se puede materializar. Otra cosa es un quick win funcionando, ¿no? Digo, idealmente tendrían que ser todos los que nosotros elijamos, pero quizá ustedes elijan uno específico para que ya lo vean funcionando en producción y vean el valor que puede dar. Otra cosa muy importante es el roadmap accionable, ¿no? Ya esa serie de pasos con inversiones, con estrategia que se puede implementar. Y otro también que tiene que ver es como la gobernanza establecida. Esta gobernanza al final sí es importante documentarla desde el inicio porque los modelos crecen, los usuarios se montan y en unos años se van a dar cuenta cómo la falta de este gobierno puede generar este problema de duplicación de información o que roles compartidos. Lo que casi siempre les estamos asegurando es que las capacidades internas van a ser fortalecidas tanto por los proyectos implementados como por este plan de adopción que trae mucha capacitación para la gente, que les ayuda a reducir mucho el riesgo tecnológico. Lo que sí se ha visto es que los que en sí implementan proyectos de inteligencia artificial con un problema real, con dolores específicos y con quick wins bien detectados, siempre da una competitividad real, ¿no? Hay una ventaja competitiva muy grande porque ese modelo no es endeble, sí está basado en un problema en específico y puede ayudar a implementar mucho mejor las iniciativas de negocio. Creemos que esta metodología es muy robusta para la implementación. Ya tenemos muchos casos de uso en donde ya los clientes la han implementado y al final la IA no es un proyecto tecnológico, tiene que ver con una decisión estratégica.
para cerrar y poder explicarles esta metodología, nosotros hemos desarrollado un pre-assessment que les tomará de 10 a 15 minutos, en el cual ustedes rápidamente pueden llenar su información y nosotros les podemos dar una preevaluación de ese modelo de madurez que han ustedes logrado. Ahorita les va a aparecer en la descripción un QR, lo pueden escanear y ahí pueden entrar a nuestro sitio para conocer nuestros casos de éxito y dejar sus datos de contacto para este pre-assessment. Les quiero agradecer su tiempo. Soy Raúl Márquez, fundador de Digital Challengers, y les quiero recordar que en Digital Challengers no seguimos tendencias, las desafiamos.